The name of the game. 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 There's disaster in the air. Boys are losing it, just ain't fair. How things are going wrong, so cheer 'em up with a little song. 1, 2, 3. ¿Qué tal, amigos? Hoy jueves 30 de abril, nuestra secuencia Justicia Deportiva por Super Deporte. Hoy quisiera tocar el tema de lo que se viene comentando en el Instituto Peruano del Deporte y en las esferas del Ministerio de Educación en relación a la posible, no renuncia, sino cambio en el Instituto Peruano del Deporte que preside el señor San Martín. Y no nos sorprende, ¿no? Porque el señor San Martín ha venido pues gerenciando o presidiendo el Instituto Peruano del Deporte de una manera inadecuada. Y esto tampoco nos sorprende porque ha sido una manera de trabajo de los últimos años en el Instituto Peruano del Deporte que no se condice con la realidad de lo que sucede en este instituto, donde ha habido pues una corrupción generalizada. Y esto viene de la época del señor Iván Dibós Mier, que también tuvo una serie de denuncias en el Instituto Peruano del Deporte, lo cual causó su salida de este instituto. Después vino el señor Guzmán, que también tuvo problemas y unos malos manejos, por decirlo menos, en la parte administrativa y económica con la remodelación del Estadio Nacional que todos recordamos. Después de la salida del señor Guzmán, viene el señor Francisco Boza Dibós, que pues todos sabemos la nefasta, ¿no?, conducción del Instituto Peruano del Deporte en la época que su amigo, manager, o digamos compañero, no manager, sino compañero, en el Comité Olímpico Peruano, el señor Quiñones, donde prácticamente quebraron a este Comité Olímpico y hubo un despilfarro de dinero que hasta la fecha no dan cuenta de estos dineros el señor Quiñones y el señor Boza, que presidía el Instituto Peruano del Deporte, que transfería estos fondos al Comité Olímpico Peruano, y a su vez él era tesorero y secretario de este mismo Comité Olímpico, o sea, él mismo se transfería los dineros. Todo eso lo recordamos la gente que está vinculada al deporte. Luego de ello asumió pues la presidencia del señor Barreda, que era su secretario general, después, que tampoco pues tuvo una buena recordación en el Instituto Peruano del Deporte, ¿no? Todos sabemos lo que también vino trabajando él al frente de este instituto. Luego de ello vino pues su vicepresidente al alejarse el señor Barreda, un comandante del ejército, que también fue fugaz y lamentable. Luego de ello vino la representante del Ministerio de Educación, que tampoco dio pie en bola, ¿no? Y tuvimos tantos problemas en el Instituto Peruano del Deporte.
Luego de ello vino el señor Fernández. El señor Fernández. Ese señor Fernández, también muy allegado pues al señor Boza, al señor Dibós, prácticamente han estado en el entorno de ellos. También tuvo una nefasta, digamos, presidencia del Instituto Peruano del Deporte, donde contrató amigas de su esposa en diferentes cargos y tuvo que él dejar el cargo de presidente del Instituto Peruano del Deporte. Después vino el señor Suito, que también el señor Suito, con este problema de que quería quitarles el apoyo a los distintos atletas de las distintas federaciones, pues, tuvo que también alejarse. Y ahora se rumorea que el señor San Martín se alejaría del Instituto Peruano del Deporte o lo cesarían en su cargo porque tampoco ha conducido el Instituto Peruano del Deporte de la forma en que todas las personas esperamos, pero a mí y en esta secuencia de justicia deportiva no nos sorprende, ¿no? Tantos años vinculados al deporte, sabemos que toda esta gente que he mencionado es gente del mismo entorno y entonces tienen el mismo pensamiento, ¿no? Hasta ahora no vemos ningún cambio, digamos, transversal en el Instituto Peruano del Deporte. Así que para nosotros no nos sorprende. Por último, el señor San Martín ahora pues se alejaría, pero también se está hablando mucho en las esferas del Instituto Peruano del Deporte y en otras esferas de que podría ser el señor Bengolea. Bueno, el señor Bengolea también es parte pues del entorno, todos sabemos cómo trabajó con el señor Boza, ¿no es cierto? Tuvo mucho acercamiento, también con el señor Dibós, ha viajado a él como representante o cuando era congresista, ¿no? Para esto, la elección de los Juegos Panamericanos a Canadá, o sea que es parte también del entorno y esto sería pues más de lo mismo, si entra el señor Bengolea sería más de lo mismo. Yo no sé hasta cuándo la gente vinculada al Ministerio de Educación y a la Presidencia de la República no comprende que necesitamos un cambio general, un nuevo marco jurídico, ¿no? Una nueva ley, pero también cambios en todas las esferas del Instituto Peruano del Deporte, ¿no? No podemos continuar que todos los, o la mayoría que han pasado por el Instituto Peruano del Deporte desde la época del señor Dibós, han tenido que renunciar o han salido mal parados en esta institución por estos malos manejos de corrupción. Y hasta ahora sigue sin solucionarse este problema. Se vienen las elecciones este año para las nuevas juntas directivas, como mencionamos en nuestro mensaje anterior, en nuestra locución anterior, el jueves pasado, y esperemos que esto cambie. Pero ¿quién nos salvará? ¿Quién podrá, digamos, tener cierta lucidez en el gobierno para nombrar gente pues idónea? Pero como repito, si no se cambia el marco jurídico y no una nueva ley del deporte, esto será más de lo mismo. Y si llega el señor Bengolea, tendremos que echarnos a llorar. No nos quedará de otra cosa. El próximo jueves regresaremos para hablar de la Federación Mundial de Levantamiento de Pesas, que ha tenido que irse el presidente que estuvo aquí para los Juegos Panamericanos de esta federación por corrupción. De eso vamos a venir el próximo jueves a hablar de este tema, donde obviamente está el señor José Carlos Quiñones, como flamante presidente de la Federación Panamericana, con el apoyo, el aval, ¿no es cierto?, y los lobbies que hizo el señor presidente de la Federación Peruana de Levantamiento de Pesas, que tuvo que mandar una carta para poder este señor presentarse a ser candidato y obviamente él tuvo que ser elegido, ¿no es cierto?, gracias al apoyo del presidente de la Federación de Levantamiento de Pesas Peruana,
con la presencia de Iván Dibós ahí en la elección de esta Federación Panamericana que todos hemos visto, y lamentablemente pues el señor Quiñones, que está sancionado por la justicia deportiva del Perú, sigue ahora como flamante presidente de la Federación Panamericana, brazo derecho del presidente de la Federación Internacional, que ha sido removido prácticamente de su cargo por corrupción. De eso hablaremos la próxima semana, el día próximo jueves, aquí en su secuencia Justicia Deportiva por Super Deporte. Estuvo con ustedes Luis Miguel Salazar. Un gran abrazo. Muy buenos días. The name of the game. The name of the game. The name of the game. The name of the game.